se formó en el Hospital Fiorito con Edison Otero y en el Argerich con Carlos Bertolazzi. Fue jefe, instructor de residentes y jefe de cardiología nuclear con René Favaloro durante 17 años. Fue designado cardiólogo fellow del American College of Cardiología, del Colegio Americano de Cardiología, experto en salud pública de la Universidad de Salvador, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, expresidente de la Fundación Cardiológica Argentina, ex subsecretario de Salud de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex viceministro de Salud de la Nación, jefe de Cardiología Nuclear del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, es padre de 2 hijos, su esposa se llama Miriam, es jefa de Medicina Nuclear del Hospital Álvarez, atendió hasta su fallecimiento al doctor Fernando de la Rúa, hizo los seguimientos de los estudios de cardiología nuclear del doctor Raúl Alfonsín y de Carlos Menem. Le damos la palabra, doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias, gracias por la presentación. Lo primero que quiero decir que para mí es un gran gusto poder estar hoy en esta reunión con ustedes. Siempre hay un gran respeto y yo principalmente siento un gran respeto por el Rotary, porque está siempre presente, pero además corresponde y representa a la organización de la sociedad para aportar hacia el bien común. Y es ideal este medio, porque muchas veces nosotros queremos hablar de temas que hay que excluirlos de los temas políticos, porque se necesitan hablar de políticas de Estado, y en salud es indispensable hablar de políticas de Estado, y ojalá que todas las críticas que podamos hacer puedan llegar a construir una política de Estado en salud que es indispensable. No hay otra forma de lograr reformas en la salud si no se logran políticas de Estado. Así se hicieron en los países que lograron hacer esas reformas. También quiero aprovechar a agradecerle a mi amigo Ricardo Escalerandi, que me convocó y que me conectó para estar con ustedes charlando en este momento. Miren, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿por qué tenemos que hablar con la sociedad e intercambiar este conocimiento? Bueno, porque tenemos que analizar bien lo que pasó, cuáles fueron los defectos, cuáles fueron las críticas, cuáles fueron las cosas que podemos cambiar, porque esta no va a ser la última pandemia que vamos a tener. En la última década ya tuvimos la de la gripe N1H1 y ahora tuvimos esta, y esto va a suceder porque la comunicación hoy es tan grande en el mundo que los virus ya no vienen como antiguamente en los barcos y se limitaban en los puertos o se limitaban en las ciudades o aún en un continente. Los virus y los gérmenes en general viajan en los aviones y en horas están en un país o en otro, o en un continente o en otro. Y además, porque hoy ya también hay un mundo asiático que antes estaba más limitado en su territorio, pero que hoy también sale, y hay diferentes culturas, diferentes alimentaciones, y el mundo va a ir teniendo pandemias, de las cuales vamos a salir de todas, porque la ciencia está preparada para ir saliendo y la humanidad también. Pero lo que nos tenemos que poner es de acuerdo para improvisar lo menos posible. Pero esta es una experiencia nueva que estamos haciendo y de esto nos tiene que dejar enseñanzas. Tanto es así que estamos preparando un documento para cuando después termine este episodio y estemos un poco más tranquilos, en donde nosotros estamos proponiendo que dentro del Ministerio de Salud de Nación se abra un área, una dirección nacional de análisis, estudios y seguimiento de las pandemias, para que se puedan hacer ahí el análisis de cómo continuar, cómo hacer el seguimiento
de cuáles pueden convertirse en pandemias cuando aparecen gérmenes nuevos, estar preparados para esto y hacer un análisis longitudinal, tanto estudiando lo que nos pasó como previniendo lo que va a venir, tanto en estudios como en recursos. Es decir, que esto es una de las cosas que va a quedar, el estudio y el seguimiento de las pandemias, que va a quedar después de esta experiencia, bueno, muy nueva para nosotros. Además, hay que revisar algunas otras cosas de un marco más general, como es la de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que en el año 2012, la Organización Mundial de la Salud sacó en uno de los puntos que tiene para definir y declarar una pandemia, sacó el punto de mortalidad. Antes se necesitaba que una pandemia, para ser declarada pandemia, tenía que ser una enfermedad transmisible que tenía un grado de mortalidad es alto, un grado de mortalidad importante, porque si no, fíjense que se podría dar la paradoja que un resfrío, que también es por un coronavirus, pudiera ser declarado como pandemia. Es decir, que hay que revisar los puntos de la OMS para poder declarar pandemia, porque esto es un tema que internacionalmente tenemos que ponernos de acuerdo. Nosotros ya vivimos una, que fue en el 2009, algunos de ustedes la van a recordar, que fue la de la N1H1, la gripe N1H1, y fíjense una cosa que fue muy interesante. En el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tenía un color político, el gobierno nacional tenía otro color político, sin embargo, pudimos reunirnos todos los ministros con el Ejecutivo y hacer un plan común. Y en ese plan común se definió justamente impedir o tratar o hacer muchísimo esfuerzo para que la política no se metiera en el tema de la pandemia. Y así fue como cada ministerio, tanto el de la Ciudad de Buenos Aires como el de las provincias, salían los ministros y la gente de salud pública a hablar con un discurso común. Y en ese discurso común mostrábamos lo que pasaba, pero también nos preocupábamos de no atemorizar a la gente, porque atemorizar a la sociedad no es un buen instrumento para poder cuidarse. Este es un punto que ya lo vamos a ir desarrollando. Entonces, a los que pueden acordarse, en aquella pandemia del 2009 era justo al revés. ¿Quiénes fallecían? Fallecían los más jóvenes, fallecían las embarazadas. ¿Por qué? Porque resulta que el virus ese de la gripe tenía algunas cosas que ya había tenido el virus de la gripe española, entonces los que éramos mayores teníamos algún grado de protección mayor que los más jóvenes. Y entonces ahí el tema era que teníamos que cuidar a las embarazadas y en los colegios, y lo que hicimos fue cerramos por 3 semanas en las vacaciones de invierno los colegios, los espectáculos públicos. Claro, teníamos la ventaja de que ese es un virus estacional. Quiere decir que el virus de la gripe, en la medida que empezaba el tiempo más cálido, iba a caer, como pasa todo el tiempo. Y ya el próximo año, ya ese virus del N1H1 vino ya incluido esa mutación en las próximas vacunas. Quiere decir que en aquel momento tuvimos un registro de 10.000 contagiados. Ustedes siempre sepan que los registros hay que multiplicarlos por 8 o por 10 para saber la población contagiada, y entonces serían 80.000 contagiados y tuvimos 1.000 muertos, 1.000 fallecidos. Ustedes disculpen que cuando yo voy a hablar ahora en términos epidemiológicos y tengo que hablar de mortalidad y uno habla de miles y resulta que parece una cosa fría, cada muerte es una tragedia, pero cuando tenemos que hacer los análisis epidemiológicos tenemos que hacer números globales. Bueno, una cosa que también hacíamos era que dábamos la información
todos los días en todos los ministerios del país y nos reuníamos en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, todos los ministerios, más o menos a las 6 de la tarde, dábamos la información. ¿Cuál era el objetivo? Que los medios tomaran la información que dábamos nosotros, porque si no se toma en los periodos de pandemia o de epidemias graves, no se toma un discurso que penetre en los medios, puede suceder lo que nos ha sucedido a nosotros, que prendíamos cada canal o una radio y escuchábamos a alguien hablando teóricamente experto de pandemias, y algunos eran expertos y otros no eran tan expertos. Pero ustedes saben que siempre hay esa situación de, como decía Churchill, a veces a las personas les gusta ser más importantes que útil, ¿no? Entonces encontrábamos a mucha gente hablando y esto confundía. Bueno, vamos a empezar. Ustedes saben que las pandemias tienen, y todas las epidemias tienen, dos periodos muy importantes. Uno es el de la contención y otro es el de la mitigación. El de la contención es cuando uno intenta que el virus circule lo menos posible. Y el de la mitigación es cuando ya el virus está circulando, ya es imposible detenerlo. Lo que tenemos que preocuparnos es de tener todos los medios para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Entonces, nosotros empezamos a ver, y lo hablábamos con el Ministerio y con Sanidad de Fronteras, que en Ezeiza, en el mes de febrero sobre todo, hubo pocos controles. El ANAC, los médicos del ANAC, que tenían que tener una dotación de 15 médicos, tenían una dotación de 8, la mitad. Los médicos de Sanidad de Frontera no estaban, todo llegó tarde para escanear. Entonces, lo que sucedió en Ezeiza fue realmente, para decirlo en términos que se entienda fácilmente, un colador, porque se controlaba un avión y pasaban 5 sin controlarse, ¿no es cierto? Entonces, por eso, cuando se decretó desde el gobierno nacional la cuarentena temprana, todos estuvimos de acuerdo. Este fue un punto que hay que recordarlo, porque la cuarentena temprana, hoy la podemos ver cuáles son las críticas, pero en aquel momento nosotros necesitábamos un freno para poder tener todos los recursos en las puertas de entrada, que eran los aeropuertos, pero también preparar los recursos que iban a ser necesarios para la etapa de mitigación, es decir, respiradores, camas, bueno, y además el conocimiento médico de qué enfermedad estábamos tratando, porque ya sabíamos lo que había pasado en Europa, pero necesitábamos más elementos de lo que nosotros llamamos la fisiopatología, es decir, realmente el virus, qué es lo que hacía dentro del organismo, además de dar una neumonía bilateral. Y ustedes saben que en estas primeras etapas, cuando estábamos en marzo, la información que venía, ustedes saben que nosotros aprendemos mucho de las autopsias, pero la información que venía de las autopsias era muy pobre, porque en Europa se había hecho muy pocas autopsias. En Estados Unidos, cuando ya fue a Estados Unidos, ya se hicieron muchas autopsias y empezamos a tener toda la información con más profundidad. Y hoy ya llegamos a una situación en donde la enfermedad sigue siendo severa, pero sabemos muchas más cosas, se acorta el tiempo de la internación en terapia, la utilización de corticoides y anticoagulantes reduce el tiempo, disminuye la cantidad de pacientes que van a que tienen que ir a la terapia y a los respiradores. Es decir, ya hoy, la verdad que tendríamos que decir así, que si un paciente grave del mes de marzo tenía muchas más posibilidades de morirse que un paciente grave de ahora. Es decir, hubo todo un tema de aprendizaje. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Ahí ya necesitábamos que esta cuarentena que se había establecido, necesitábamos planificar otra estrategia. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer lo que nosotros llamamos
los efectos secundarios indeseables de un tratamiento. Tomamos la cuarentena como si fuera una medicación. Ustedes vieron que a veces los médicos comenzamos a dar una medicación y aumentamos las dosis para tratar de provocar un efecto. Pero en la medida que se aumentan las dosis, empiezan a aparecer los efectos secundarios indeseables de esa medicación. Bueno, esto mismo nos pasó con la cuarentena. En la medida en que la cuarentena se prolongaba, empezaban a aparecer los efectos secundarios. Y yo me voy a referir no ni a la economía, ni a otros temas sociales, me voy a referir exclusivamente a los temas sanitarios. Lo primero que empezamos a ver, que empezó a haber un déficit de atención de las enfermedades crónicas prevalentes, aquellas que son las no transmisibles, aquellas que en una sociedad como la nuestra son las que provocan mayor mortalidad. Para decir los números, como dijimos antes, los números grandes. En Argentina fallecen alrededor de 360.000 pacientes por año. De esos, 100.000 corresponden a enfermedades cardiovasculares, 66.000 a enfermedades oncológicas y 60.000 a enfermedades respiratorias. De esas 60.000 de enfermedades respiratorias, la mitad, 30.000, corresponden a neumonías y gripe. ¿En quiénes? En los pacientes que tienen enfermedades crónicas o factores de riesgo severos. Entonces, lo que nosotros empezamos a ver, que como los hospitales empezaron a ordenar sus cosas esperando el pico de la pandemia, se empezaron a desactivar algunas actividades de las enfermedades crónicas que, como dije, son las que mayor mortalidad producen. Entonces, lo primero que pudimos ver los cardiólogos es que empezó a haber un aumento de la mortalidad intrahospitalaria del infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque la gente muy atemorizada tenía el síntoma y no quería ir al hospital porque veía el hospital como un lugar de alto contagio, es decir, de mucha transmisión, entonces esperaba el síntoma y nosotros recibíamos los infartos agudos de miocardio tarde, 1, 2, 3 días después de haber empezado el dolor. Eso implica que hay más músculo cardíaco que se compromete y nos impide entrar rápidamente a hacer un cateterismo y colocar un stent y salvar el músculo cardíaco, que es lo que se hace hoy habitualmente. Entonces, nosotros que siempre decimos que un infarto agudo de miocardio se le debe colocar un stent antes de las 6 horas, nos llegaban a un promedio de 18 horas o más, porque la gente se resistía a ir al hospital. Por un lado, entonces volvemos a lo que dije anteriormente, el temor no es un buen consejero para enfrentarnos a estas situaciones. Lo segundo fue que también era que, como yo dije, muchos centros hospitalarios se empezaron a dedicar al COVID y hubo un déficit de atención de las otras patologías. Es así que bajaron, disminuyeron la cantidad de internaciones de ACV, la cantidad de operaciones, de cirugías en el mes de abril, 70% menos de las cirugías comparadas con el abril del año pasado. Y además de eso, empiezan a ver esas cosas que no tienen que ver con la medicina, ni tienen que ver con la sociedad, sino que de pronto tienen que ver con que hay ciertas actitudes que comienzan, aunque no lo quieran hacer, pero comienzan a ser autoritarias. Miren, fíjense lo que nos pasó con los trasplantes. Hasta ahora está sucediendo eso, hubo una disminución muy importante de la posibilidad de hacer trasplantes de todos los órganos. ¿Pero por qué? Porque no se puede recuperar, no se podían recuperar. Ustedes saben que hay equipos que se llaman de ablación, que son los que recuperan los órganos de los donantes, que esos pueden ser en cualquier momento y en cualquier provincia, porque hay un listado nacional
en donde se van, a medida que van apareciendo los pacientes, se van haciendo los trasplantes. Bueno, en muchas provincias no dejaban entrar a los equipos de ablación si no tenían un PCR negativo de 48 horas antes. Imagínense que para eso, para tener un equipo de ablación, un PCR negativo, que no se sabe cuándo va a aparecer el donante, tendrían que hacerse un PCR todos los días. Es decir, que era una situación no pensada y era una situación de la que se trajeron efectos secundarios indeseables que todavía están. Bueno, estos son para hablar de los efectos indeseables que nos mostraban que nosotros teníamos que tomar un camino que era diferente a estar encerrados, sanos y enfermos durante tanto tiempo. Lamentablemente, esto, como fue un aprendizaje, y por eso lo tenemos que decir, que es un aprendizaje, predominó la información infectológica. Y la parte infectológica es solo una parte de la pandemia. Es decir, no es que los infectólogos se equivocaban en lo que decían estaban bien, pero para tomar las actitudes, para tomar las decisiones de las estrategias en una pandemia, se necesita un consejo asesor de pandemias que no solamente tenga a los infectólogos, sino que también tenga a los médicos de las enfermedades no transmisibles, pero muy importante los de salud mental, porque después podemos hablar en las preguntas, los trastornos de salud mental, también sociólogos y por supuesto economistas. Pero es decir, había que hacer un plan integral, pero que digamos que íbamos como siempre detrás del problema de la pandemia, porque la realidad es que los números que se asesoraban y que muchas veces surgían de estudios matemáticos, asustaban hasta las mismas autoridades, no solo a la población. Bueno, entonces nosotros ahí teníamos tres elementos que los venimos discutiendo, tres elementos que tienen que ver. Uno, en lo que se llama la inmunización natural o lo que se dio en llamar la inmunización en manada. El otro es el concepto de la ciencia médica que nos dijo quién eran los pacientes de riesgo. Y el tercero, que es el que ahora tenemos que ir, y esto lo voy diciendo porque es el tercero que tenemos que ir estimulando y fortaleciendo, que tiene que ver con la responsabilidad individual. Vamos a hablar del primero. ¿Existe o no existe la inmunidad de manada? Sí, existe, pero tuvimos una experiencia muy mala, que fue la que sucedió en Londres. En Londres intentaron en un primer momento decir, no, señores, quédense todos haciendo su actividad normal, porque así se contagian, y una vez que se contagian, empieza a disminuir la circulación del virus. Esto no es una locura, esto pasa en todas las virosis. Es decir, hay cuanto más pacientes, cuando llega al 40, 50, 60% de la población que ha estado en contacto con el virus empieza a disminuir. En todas las virosis pasa lo mismo, empieza a disminuir su circulación. ¿Pero en qué se equivocó en Londres en ese momento y por falta de conocimiento? Se olvidó de aislar mediante campañas a los pacientes de riesgo. Entonces, si el virus hubiese circulado en la población activa que no tiene riesgo, hubiesen logrado una inmunización poblacional. Pero ahí, mientras se inmunizaban los que no tenían riesgo, se morían los que tenían riesgo. Entonces tuvieron que dar marcha atrás con esa situación. Entonces, fíjense quiénes son, volvemos a decir, quiénes son los pacientes de riesgo. Son los pacientes que tienen enfermedades crónicas o factores de riesgo severos asociados. Y fíjense un dato, que yo no hablo de la edad, hablo de los factores de riesgo. Por supuesto que a medida que aumenta la edad, aumenta la prevalencia de factores de riesgo, por eso, o de enfermedades concomitantes.
Por eso, la media de edad de la población que falleció era de 77 años y la media de la población que se contagia, cuando ustedes ven todo el número de 500.000 contagiados, es de 35 años. Entonces, fíjense que hay una población que la tasa de letalidad, que es esa población activa de edad media, que no tiene factores de riesgo, no tiene enfermedad concomitantes, la tasa de letalidad de esa población es ínfima, es mucho menor que la de la gripe. En cambio, la tasa de letalidad de la población que tiene factores de riesgo o enfermedades crónicas, la tasa de letalidad es más alta que la de la gripe. Entonces, ¿por qué yo digo primero esto y no hablo de la edad? Porque el 20% de la población que falleció eran menos de 60 años. Pero, ¿qué les pasaba a esa población? Tenía factores de riesgo o tenía enfermedades concomitantes. Quiere decir que el común denominador no es la edad, sino que son las enfermedades crónicas. Por eso, fíjense que en los pacientes que nosotros podemos ver en un geriátrico, no se muere el 100% de los pacientes, se mueren los que tienen, cuando el virus entra e invade un geriátrico, fallecen los pacientes que son más graves, los más añosos, porque tienen enfermedades crónicas concomitantes. Y también siempre como dato les digo, miren, de pronto, una persona de 40 años, diabética, hipertensa y obesa, que vive en un barrio vulnerable y tiene 40 años, tiene más riesgo que una persona de más de 70 que tiene los mismos factores de riesgo, pero tiene un domicilio donde se pudo aislar y en un barrio vulnerable no se pudo aislar porque no tenía las condiciones de domicilio. Entonces, por eso era muy importante, es muy importante entrar en los barrios, hacer intervención directamente del Estado. ¿Y cuál es la intervención? La intervención es el testeo, detectar los positivos, aislar los positivos, pero también aislar a los pacientes que tienen riesgo. Y entonces, si ese paciente no tiene un domicilio, esa persona no tiene un domicilio adecuado para aislarse, entonces ahí sí es donde hay que llevarlo a los lugares que sí están preparados, y hoy hay muchos con muchas camas vacías, en donde esté aislado ese paciente que tiene riesgo, que no está infectado, pero que tiene riesgo y que puede infectarse. Son los mecanismos de intervención en los barrios vulnerables. Pero de pronto quedamos atrapados toda la sociedad, y acá es donde quiero ser muy puntual para que no nos pase, o en esta discusión, no nos pase lo que pasó en realidad en nuestra sociedad y de cual toda la sociedad es responsable, no es que es el gobierno, que es la oposición. Se politizó. Y entonces quedamos atrapados entre dos discursos. Un discurso que era, lo podríamos poner en el nombre de Bolsonaro o hasta del mismo Trump, en donde trataron de subestimar la enfermedad y subestimar el virus, ¿no es cierto? Y la verdad que eso lo han pagado con demasiada mortalidad. Pero por el otro extremo tuvimos también la estrategia que aplicamos en la Argentina de una cuarentena de 6 meses, casi que vamos a cumplir 6 meses, hasta que la sociedad la fue rompiendo por necesidades, ¿no es cierto?, en todas estas últimas semanas. Pero el tema es que esto es así porque las cuarentenas prolongadas no evitan el contagio ni la mortalidad, solo lo postergan. Porque, miren, para decir una cosa así, digamos, didáctica, si no parece como que fuera esto una manga de langosta que pasa, entonces nosotros nos escondemos, pasa la manga de langosta y después nosotros podemos salir y no está. No, esto no es así. Nosotros nos escondemos, pero cuando salimos está el virus y va a estar. Y vamos a tener que convivir con ese virus hasta que tengamos una vacuna y esa vacuna tenga
una cobertura suficiente en la población como para inmunizarnos. Y para esto va a pasar un año. Entonces, lo que tenemos que aprender es a convivir con esto y no tirarnos problemas, porque la sociedad no puede seguir encerrada. Esto es un tema que ya hace tiempo y que con mucha gente del gobierno también lo hemos hablado, y lo que no se encuentra o lo que no se encontró es una salida de consenso que ya les digo, tendría que haber sido una política de Estado. Esto es un problema de la sociedad y ustedes lo van a entender bien porque son personas que están en el Rotary, que se preocupan y que entienden que todas estas cosas y sobre todo las emergencias no las puede solucionar un solo gobierno, la tiene que solucionar los gobiernos con la sociedad. Entonces, acá lo que nos faltó, ya dijimos, primero el grupo multidisciplinario, pero después nos faltaron campañas. Y en las campañas no solamente tenían que hacerse campañas sobre el COVID, segundo, evitar atemorizar a la población, pero sí enseñarle a la población qué significaba, a quiénes habían que cuidar y había que cuidar a quiénes, a los que tienen factores de riesgo y permitir el aislamiento o ayudar para el aislamiento y el distanciamiento de esa población y también de los convivientes con esa población. Pero quienes no tenían factores de riesgo, quienes no eran convivientes con esa población, quizá hubiese sido mejor que circularan y hoy el pico ya lo hubiésemos tenido entre mayo y junio y no 6 meses después. Pero esto, vuelvo a repetir, a muchas de las cosas que hoy hablamos, lo hablamos con el diario del lunes. Quiere decir que yo no quiero ser crítico de los que tomaron las decisiones, sino quiero que hablemos para tener la experiencia, porque como les dije anteriormente, vamos a tener que aplicar esta experiencia en otras oportunidades. Lo primero que hay que hacer, entonces, para ir achicando ya, acortando un poco, es clasificar a la población, porque con cada una tenemos que tener distintas acciones, así como hay que tener mucho cuidado en los barrios vulnerables, en los barrios de mayor pobreza y también en los geriátricos. Fíjense un dato, en Estados Unidos el 70% de las personas que fallecieron en Nueva York pertenecían a los barrios de mayor vulnerabilidad, es decir, mayor pobreza e indigentes. Tanto así que ustedes recuerdan que se vieron imágenes de cavando fosas comunes en los cementerios, y eso era de los cuerpos que no reclamaban sus familiares, por dos razones, o porque eran indigentes y no lo tenían, o porque eran de familias que no tenían su documentación en regla, es decir, que habían ingresado a los Estados Unidos y no tenían, y si ellos iban, enseguida era como que se denunciaba que no tenían la documentación. Y todos esos cuerpos entonces fueron a lugares comunes. Pero fíjense el dato importante, la población de mayor pobreza, de mayor dificultad socioeconómica, es la que más sufrió en esta pandemia. Y entonces acá teníamos que tener cuidado con esos barrios vulnerables, entrando directamente a los barrios vulnerables, que se está haciendo, en muchos lugares se está haciendo, quizás se hizo tarde, quizás se hizo poco, y seguro que faltó el testeo necesario, pero se está haciendo. Miren, fíjense un dato importante. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la que llamamos la Villa 31 o el Barrio 31, ya está en una curva de descenso. Ese barrio, ese lugar vulnerable está en una curva de descenso. ¿Por qué? Porque se infectó antes, porque circuló el virus mucho más rápido, porque la gente no estaba dentro de su casa, estaba dentro del barrio. Entonces, hoy ya está, pero además se hicieron campañas, se hizo testeos, se separó, entonces ya ese barrio logró estar en una curva de descenso.
La fase de mitigación, que fue primero poner todos los recursos que había en los hospitales, yo creo que eso se hizo bien. Porque, miren, esto es lo que a mí, ojalá no me equivoque, me permite decir que Argentina no va a tener un colapso global sanitario. ¿Por qué? Porque los hospitales tienen la utilización de camas de terapia se mantiene entre el 60 y el 70%, pero en pleno invierno, y ustedes saben que en pleno invierno es el pico de la utilización de las camas de terapia, ¿no es cierto? Y entonces el 30% aproximadamente de esas camas de terapia corresponden al COVID. Entonces puede ser que haya hospitales que entren en colapso, es decir, puntualmente hospitales. La provincia de Buenos Aires, que es un sector muy importante de la mitad de la Argentina, y sobre todo en la parte del conurbano, puede haber municipios donde algunos hospitales pueden entrar en colapso, pero esos pacientes pueden ser trasladados a otros municipios cercanos donde los hospitales están entre el 60 y el 70% de ocupación de terapias. Es decir, que nosotros no vamos a tener, y ojalá no me equivoque, colapso sanitario, porque esos meses que se utilizó de cuarentena temprana, se hicieron las cosas, se compraron los respiradores, se armaron camas externas, se aumentaron las camas de terapia. Lo que sí hay que estar muy atento es con el cuidado del personal sanitario, porque como dijo quien habló en el video de ustedes, del Rotary, esos elementos de cuidado se desgastan y hay que estar siempre atentos. Y por eso digo que lo que ustedes hacen, la verdad que es muy valioso, porque hoy respiradores tenemos, pero quizá nos terminen faltando elementos de protección para los trabajadores de la salud. Entonces, hoy, ¿cómo hacemos? Y ahora vamos al final, porque ahora hicimos toda la crítica de dónde estamos, pero ¿cómo salimos? Dijimos que vamos a tener que convivir con el virus. Entonces, vamos a convivir con el virus, pero nos va a pasar que en la medida en que empecemos a convivir con el virus, va a empezar a caer la circulación del virus. Entonces, ¿a quiénes tenemos que cuidar? Ya dijimos, a los pacientes con factores de riesgo y enfermedades crónicas. Y de eso la responsabilidad individual está en cada familia de poder cuidar a las personas que tienen eso. Y el Estado también en la manera, con los programas detectar, no solamente detectar a los positivos, sino que también lo que se está haciendo es detectar a los que se llaman contactos estrechos con pacientes de riesgo, y entonces estar atendiendo a esa población. Y los pacientes de riesgo en general los tenemos que dividir en 3 grupos. El grupo de alto riesgo, que son estos que dijimos, ¿no? Que son las personas con enfermedades crónicas, los internados en los geriátricos, los pacientes muy, muy mayores, porque una persona de más de 90 años puede tener ser sano, pero tener algún grado de disminución de su capacidad inmunológica, entonces también se tiene que cuidar, aunque no tenga una enfermedad crónica. Después está el riesgo poblacional, que es esto, buscar el contacto estrecho de las personas que han... ¿Y cuál es el contacto estrecho? Porque no hay que enloquecerse ni tener un temor. Mire, el contacto estrecho es estar 15 minutos de frente, hablando, sin barbijo. Eso es con una persona positiva. Es decir, miren, el virus hay que cuidarse, pero el virus no es un mosquito que va a venir por el aire y tiene que haber una carga viral. Uno se puede encontrar con virus, por eso les digo, nadie se va a contagiar por si un virus está en el zapato. Porque a veces uno dice, bueno, me desvisto todo. Cuando llego a casa, usemos el lavado de manos, usemos el rociado del alcohol, usemos el rociado de la superficie, pero lo que nos tenemos que cuidar es de no estar de frente
hablando con una persona que uno no conoce qué actividad hizo y estar hablando de frente sin barbijo durante 15 minutos, porque se necesita lo que se llama una carga viral para enfermarse. Bueno, y por último, yo les quería decir que la naturaleza, que tener una salida ordenada, no puede ser una salida loca, porque si no la vamos a pegar con mayor contagios y mayor mortalidad. Y entonces para eso nosotros insistimos que hay que hacer campañas. En esas campañas no solamente hablar del COVID, sino hablar de las enfermedades prevalentes. Decirle a las personas, no descuide su presión arterial, fíjese si tiene dolor de pecho, hágase los controles, si usted tiene una enfermedad, hágase lo que se llama la prevención secundaria, su médico le tiene que ir diciendo qué cosas se tiene que ir haciendo, es decir, cuidarse del COVID, pero no descuidar las otras enfermedades. Y entonces, unas simples reglas, que yo así termino y leo las preguntas, vemos las preguntas. No, los medios terminan asustándonos. No nos asustemos, tenemos que enfrentar el virus en la forma cotidiana. Muy importante lo que se llama distanciamiento social, barbijo y lavado de manos frecuentes. Es decir, si ustedes van por la calle haciendo su actividad o haciendo las compras con un barbijo, si no se enfrentan con una persona sin barbijo y se quedan 15 minutos hablando, la posibilidad de contagiarse es ínfima, porque la carga viral va a ser ínfima. La segunda regla, ya lo dijimos, tener cuidado no solamente del COVID, sino no descuidar las otras enfermedades prevalentes de las cuales la población se muere. Porque ustedes van a ver que cuando miremos las cifras del fin de año, cuando se vea la estadística anual, la columna de mortalidad de COVID va a ser muy bajita y las otras muy altas. Cuando a nosotros nos dicen que se murieron 200 pacientes ese día por COVID, ustedes piensen que si hacen una columna de 200 pacientes, al lado hagan una de 700, que son los que fallecieron por enfermedades cardiovasculares. Entonces, no descuidar el COVID, pero tampoco descuidar las otras enfermedades. Quien tenga factores de riesgo tiene que cuidarse más que otros. Trate de sí estar aislado y cuando salga mantenga estrictamente el distanciamiento social, pero ya les digo, sin temor. Cuando tienen que salir, salen con esas condiciones, con el barbijo, con no estar cerca de las otras gente, con mantener la distancia y con lavarse las manos. Y así vamos a ir cursando este periodo. El personal de salud tiene que cuidarse, bueno, esto es una cosa más nuestra. Quienes tengan familiares en los geriátricos, estén atentos que en ese geriátrico, lo ideal sería que en los geriátricos, porque siempre en los geriátricos ingresa el virus por el personal que los atiende. Entonces, lo ideal son los geriátricos en donde conviven 15 días y se van cambiando cada 15 días el personal. Es decir, que no sale del geriátrico cada 15 días y el personal se reemplaza cada 15 días. Y por último, yo quería decirles algo que lo dijo Tomás Morales Durán, es un auditor muy importante del sistema de prevención de riesgo español, ¿no? Y él dice en la conclusión de lo que a él le pasó, por eso digo que es muy importante escuchar a lo que le pasó a todo el mundo para poder sí estar preparados para otras oportunidades. Dice que encerrar a todo el mundo sin clasificarlos, esto es lo que se denomina cuarentena medieval, que tiene 3 inconvenientes. No evita los contagios, solo se postergan. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Solo se postergan los contagios y la mortalidad. Se castiga a los ciudadanos
en algunas oportunidades se transgreden derechos sin una justificación real, como vimos el tema por ejemplo, del trasplante. Y el último punto, que yo no soy experto, pero muchos de ustedes lo deben estar viendo también, que se destruye la economía y el tejido productivo. Es decir, de ninguna manera tenemos que pensar que la salud de los argentinos, la salud de la gente, es solo el COVID. La salud es tener una vida digna, una vida en donde uno se pueda desarrollar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Aquí tenemos algunas preguntas. Dice, Hernán nos dice, hoy salió una información acerca de una investigación que dice que las personas que tienen algún consumo de vitamina D, pescados, mariscos, huevos, lácteos, palta, el sol, entre otros, que está en los alimentos y el sol, tienen una notable probabilidad menos de adquirir el virus, o en caso de adquirirlo, que se den mucho más atenuados los efectos. ¿Es así? También salió una información que la vacuna de Oxford tuvo unos efectos adversos y está en estado de suspendida por ensayos clínicos. Sí, la primera pregunta, mire, por supuesto que todo lo que sea vida sana, estar en el exterior, estar con sol y tener buena alimentación, eso siempre ayuda. Pero es una opinión empírica, porque yo no tengo información de ningún estudio científico que lo diga. Entonces, esto es el oficio médico. Digo, la posibilidad de contagiarse en el exterior es extremadamente baja. Son los ambientes cerrados con mucha gente los que contagian. Por supuesto que estar en el sol y tener vida sana es mucho mejor que estar encerrados, porque lo que sí les digo, que lo que no hablé porque no tuvimos tiempo, es la cantidad de trastornos de salud mental, y esos trastornos de salud mental que hay también provocan disminución de la inmunidad. Miren, no hay médico que usted le consulte, yo lo puedo decir en mi caso particular, en donde pacientes, familiares y amigos nos están llamando a cualquier hora, por ejemplo, con ataques de pánico. Y se lo ve cada vez con más frecuencia. Y es lógico. Y ustedes saben que el ataque de pánico es una patología primo hermano de la depresión. Entonces, esto se está viendo con mucha frecuencia. Con respecto a la vacuna de Oxford, sí, yo me enteré hoy que hubo un comunicado de AstraZeneca que ustedes saben que están en fase 3. Fase 3 quiere decir aplicárselo a voluntarios, y que tuvieron, todavía no se publicaron cuáles, algunos efectos secundarios indeseables, y cuando es así, en cada investigación de cualquier droga se para, se analiza el efecto y después ve si se puede continuar. Ojalá que sean efectos secundarios leves, ojalá que rápidamente se pueda continuar con la fase 3, porque así tenemos la vacuna más rápido, porque justo es la vacuna que también se iba a producir aquí y en México, ¿no? Se iba a producir en Argentina y en México, así que ojalá este fue un comunicado hoy de AstraZeneca. Sí. Gracias, doctor. Otra pregunta. Verónica dice, ¿cuál considera más correcta como decisión de tratamiento a pacientes con COVID positivo? ¿Sin síntomas y sin riesgo? 1. Aislamiento domiciliario con control. 2. Internación en hospital. El paciente positivo asintomático se queda en su casa, porque se aísla no porque le va a pasar algo a él, porque altísima probabilidad de que no le pase nada. Lo único que no tiene que hacer es contagiar. Entonces se queda en su casa 14 días, pero el paciente asintomático positivo no tiene que hacer ningún tratamiento. Gracias. Mariana nos pregunta, ¿considera que el punto crítico para el colapso son las camas o el personal de salud? Muy buena esa pregunta.
Yo creo que nosotros no vamos a tener colapso en las camas, porque ya le digo, se acorta también los periodos de internación por los mejores tratamientos, entonces la mortalidad va a ser menor. Y hoy nosotros tenemos menos mortalidad, a pesar de que ya estamos llegando a la media de todas las naciones, pero tenemos una mortalidad más controlada porque hay más aprendizaje y ya en estos 6 meses que pasaron hay también más aprendizaje en los tratamientos, como yo les dije, la utilización de corticoides, de anticoagulantes, etcétera, etcétera. Pero sí, hay un punto que tiene que ver con el personal de las terapias. Y el personal de las terapias es un personal que se contagia mucho. Y cuando se contagia hay que aislarlo, aunque estén asintomáticos, pero hay que aislarlo. Y entonces ese personal disminuye. Por eso tenemos que a los pacientes hoy, cuando tienen síntomas, sobre todo los pacientes con enfermedades crónicas o factores de riesgo, a esos sí hay que internarlos y empezar un tratamiento rápido, que generalmente es con corticoides y heparina, y muchos de esos nunca necesitan llegar a terapia y se pueden ir al 5º o 6º día a su casa a hacer el aislamiento hasta completar el día 15. Pero ese es un punto, el del personal de salud, es un punto crítico que tenemos que estar muy atentos. Justamente hay una pregunta subsiguiente. Rosana dice, ¿qué pasa con el colapso del personal de salud? Están cansados, muchos positivos. ¿Quién los reemplaza? Sí, bueno, este es el tema. Hoy en algunos lugares se están, mire, por ejemplo, en una consulta que me hicieron en un lugar donde faltaban cubrir guardias, se hizo un entrenamiento muy rápido de los médicos de las unidades coronarias, porque los médicos de las unidades coronarias, si bien se dedican más que nada a las arritmias, al corazón, pero están capacitados porque conocen el manejo de gases en sangre, etc. Es decir, que rápidamente, con un entrenamiento muy corto, pueden cubrir también las áreas de terapia. En otros lugares, también médicos, porque el terapista se necesita para el paciente más grave en respirador, pero hay otras atenciones en terapia que no tienen respirador, que necesitan actividades de menos complejidad, y eso pueden ser cubiertos también con otros médicos. Pero por supuesto que Gracias. siempre... Y pregunta Néstor, ¿es lógico que los mayores de 60 años sigamos sin ir a trabajar? ¿Cómo? No, se cortó, no escuché bien. No se oye bien, perdón. ¿Ahora me oyen ustedes? ¿Es lógico que los mayores de 60 años sigamos sin ir a trabajar? Pregunta Néstor. Bueno, miren, le vuelvo a repetir. Ahí es donde la frase, responsabilidad individual. Uno tiene que saber si tiene patologías importantes, patologías crónicas o factores de riesgo importantes como diabetes, hipertensión no tratada, porque no es cualquier hipertensión. La hipertensión maltratada, una obesidad extrema, eso la verdad que yo les diría que se queden, o si están en tratamiento de enfermedades crónicas, respiratorias sobre todo, muy importantes, o oncológicas que reciben tratamientos de inmunosupresión, yo diría que no vayan. Pero el resto no es un problema de la edad, es un problema de cómo está uno físicamente. Y también qué tipo de trabajo tiene, porque si es un trabajo en donde puede mantener aislamiento, puede mantener distanciamiento social, esa persona va a trabajar y capaz que le hace mejor ir a trabajar que quedarse encerrado en su casa. Digo que no podemos pensar que el tratamiento o la indicación en esta pandemia es quédense encerrados durante un año. Es decir, hay que cuidarse, enfrentar al virus cuidándose, pensando que si uno se cuida bien,
la población activa, la población que no tiene riesgo, va a hacer disminuir más rápidamente la curva de circulación del virus. Bueno, hay algunas felicitaciones que después las puede ir leyendo personalmente. Luis Mario dice, si se consultan las bases de datos médicos como PubMed, hay estudios que muestran el efecto de la vitamina D favorable para el sistema inmunitario. ¿Quiere agregar algo a esto? No, que yo no tengo la información científica, pero nunca me opondría a que esas cosas que sé que no van a hacer daño y que sé que pueden hacer beneficio, que se hagan. Mire, nosotros tenemos en medicina una frase que dice primor non nocere, es decir, primero no dañar. Pero si nosotros sabemos que eso no daña, se puede hacer. No tengo la información científica. Gracias. Julieta dice, buenas noches, yo soy del personal de salud, mi preocupación es el porcentaje de compañeros infectados y compañeros que no acuden por pertenecer al factor de riesgo y el aumento de pacientes COVID internados. Mi pregunta es, si se libera el aislamiento, ¿con qué personal contaríamos para la atención de estos pacientes? Sí, el punto está que cuando nosotros hablamos de liberar o terminar la cuarentena, siempre decimos que hay que cuidar a los pacientes que tienen factores de riesgo y enfermedades. Si esos pacientes mantienen su aislamiento o son muy estrictos en su distanciamiento, es posible que aumenten los contagios, pero no va a aumentar la mortalidad, porque la mortalidad en la población que circula, la tasa de letalidad es bajísima. Es decir, que si nosotros terminamos la cuarentena, pero somos muy específicos en focalizarnos mediante campaña en la población de riesgo, va a aumentar los contagios, pero no va a aumentar la internación ni van a aumentar los fallecidos. Bien, ¿es conveniente aislar a los positivos asintomáticos en un mismo lugar, en los centros de leves, como se les denomina? Si el paciente es asintomático y es positivo, no hay ningún inconveniente que esté con otro asintomático positivo. No va a superar, no va a empeorar la infección porque están en un mismo ambiente. Lo que no hay que mezclar nunca es un asintomático negativo con un asintomático positivo. ¿Qué lección deja esta pandemia para próximas pandemias, además de lo que ha referido sobre la posibilidad de creación de un comité permanente de seguimiento de virus emergentes? Sí, bueno, lo que nos enseña es que es imprescindible que la población, que no es un gobierno el que puede manejar una situación como esta. Es decir, es la sociedad en su conjunto, junto con las autoridades. Y lo que es muy importante es que se logren políticas de Estado. Hoy no las hemos logrado todavía. Y ustedes ven que se cruza mucho y eso confunde a la sociedad porque se cruzan muchas cosas que no tienen que ver con las ciencias, sino que tienen que ver con la política. Y usted sabe que cuando se estudia esto, y no es una cosa que nos pasó a nosotros, cuando uno se estudia la historia de las pandemias, siempre ha sucedido que el poder, es decir, el poder político, tomó decisiones por fuera del conocimiento científico. Siempre. Pero desde las pandemias del medioevo hasta la actualidad. Verónica nos dice que se puede publicar la información para que la gente, para llevar tranquilidad a la gente, ¿sí? ¿Alguna pregunta más o el doctor quiere cerrar de alguna manera? No, yo simplemente les quiero agradecer porque no hay cosa más valiosa que poderse comunicar con un grupo como ustedes, que es un grupo preocupado, como dije anteriormente, por el bien común, y ustedes saben
y vuelvo a repetir que estas situaciones no las resuelve un solo gobierno, sino que lo resuelve la sociedad. Muchas gracias. Le damos un aplauso a